Profesora, tengo usted muy buenos días. En esta oportunidad, mi compañero y yo vamos a presentar nuestro trabajo sobre el registro de la tesis preliminar. El tema general de nuestro registro de tesis preliminar es la pobreza y nuestro tema específico es la pobreza en sectores vulnerables del Perú. La elección de este tema parte de la búsqueda por solucionar este problema muy controversial en nuestro país. Sin embargo, para poder dar solución, primeramente debemos definir a la pobreza, la cual no solo hay que verla desde un enfoque económico, sino considerar los factores que afectan a los individuos, las cuales muchas se derivan de las carencias económicas. De manera general, se dice que la pobreza existe en una sociedad cuando una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para la sobrevivencia. Se sabe que la pobreza va más allá de las carencias de ingresos, pues esta es de carácter multidimensional e incluye lo económico, lo social y lo gubernamental. Económicamente, los pobres están privados no solo de ingresos y recursos, sino también de oportunidades. En lo que respecta a la estructura de nuestra tesis preliminar, podemos afirmar que la pobreza a lo largo del tiempo ha sido un tema controversial y preocupante para la población más vulnerable del Perú y causante principal de la falta de desarrollo humano. El enfoque de desarrollo humano señala que las personas no pueden vivir de acuerdo a las necesidades que ellos valoran, el de vivir una vida larga y sana, tener conocimiento, tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y poder participar en la vida de la comunidad. Esto implica el reconocimiento de que todos los sectores humanos, con independencia de atributos, tienen derechos similares no solo a la existencia, sino también a la existencia con calidad. Siguiendo con la presentación del trabajo, es el momento de exponer las dimensiones de la investigación. Para ello, hemos logrado captar 3 dimensiones, las cuales son la pobreza en el mundo, la pobreza en los sectores vulnerables del Perú y políticas para enfrentar la pobreza. En relación a la primera dimensión, nos planteamos 2 preguntas, las cuales, ¿qué es la pobreza? Para responder esta pregunta, logramos encontrar el libro Pobreza y exclusión social, un análisis de realidad española y europea, la cual sirve como fuente para conocer el significado de pobreza. Los autores mencionan que la pobreza tradicionalmente ha estado ligada al estudio de las desigualdades económicas y asociadas a las capas de población con niveles bajos de ingresos. Pero en los últimos tiempos, los cambios registrados en nuestra sociedad han llegado acompañados de nuevos mecanismos de marginación en los que otros factores, además del estrictamente económico. La pobreza desde la perspectiva del análisis participativo y visión de los entendidos de la pobreza. Este enfoque entiende la pobreza como un proceso y no como un estado. Es decir, si bien la pobreza puede ser una situación que se mantiene en el tiempo, como en muchos casos, puede modificarse en corto plazo, especialmente en función del bienestar de las personas. ¿Cómo afecta la pobreza a la sociedad? Para lograr responder a esta pregunta planteada, logramos encontrar un artículo publicado en el año 2018, la cual se centra en buscar el efecto de la pobreza en una sociedad conjunta. Se menciona que la pobreza condiciona en forma negativa al acceso a bienes y servicios básicos e impide que las personas eleven su nivel y calidad de vida. Tal es la importancia del tema que organismos internacionales como el Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y entidades públicas buscan mecanismos para contrarrestar sus efectos. La evidencia empírica muestra la existencia de fuertes vínculos entre la pobreza y la educación. Al respecto, se ha señalado la presencia de una relación negativa entre ambas variables, es decir,
una persona en condición de pobreza tiene una menor probabilidad de acceder a niveles altos de educación, y sin niveles altos de educación frecuentemente se ve forzada a permanecer en pobreza. Segunda dimensión. Para esta dimensión hemos visto conveniente formularse dos preguntas esenciales que engloban la segunda dimensión de nuestro trabajo, como lo es la pobreza en los sectores vulnerables del Perú. Para ello se realizó un trabajo conjunto donde se logró realizar la búsqueda de fuentes confiables para responder a las siguientes preguntas planteadas. ¿Cómo está la pobreza en el Perú? Para responder esta pregunta hemos revisado diferentes fuentes y finalmente se decidió elegir el artículo publicado por Merino Núñez, la cual se publicó en el año 2020, donde el autor habla sobre el nivel de percepción sobre la pobreza en el Perú, sus causas y efectos sociales en nuestro país. Merino en su artículo menciona que el nivel de apreciación de pobreza que poseen los pobladores del Perú se encuentra entre los rangos 41 y 60%, es decir, que ha mejorado algo. En los últimos años ha existido desarrollo económico, sin embargo, ha sido insuficiente como para que bajen los estándares de reducción de la pobreza, sobre todo en las zonas rurales donde se hace más evidente. Es así como el panorama es más sombrío cuando examinamos la pobreza extrema. Si bien la pobreza extrema prácticamente ha desaparecido en las áreas urbanas, todavía afecta aproximadamente a cuarta parte de la población rural. Tenemos en cuenta que el Perú es un país de ingreso medio y de rápido crecimiento. Esta realidad es moralmente injustificable y plantea un reto urgente para las políticas sociales. Con respecto a nuestra segunda pregunta, ¿cómo explicar los altos niveles de pobreza en nuestro país? Esta pregunta parte desde la percepción de conocer no solo las causas de los altos índices de pobreza en nuestro país, sino también lo que se vive en el mundo, ya que la pobreza no es solo un problema sectorizado, más bien es un problema global. Revisando diferentes fuentes logramos encontrar la revista del economista Edgar Quispe Remón, donde se logra captar las causas de la pobreza en el Perú, donde menciona que entender esta problemática pasa por explicar y tener una interpretación del fenómeno de la pobreza, identificar las características y el perfil de los hogares que se encuentran en situación de pobreza en el Perú. Como señala María Barriga, no puede establecerse una sola causa para la pobreza. La pobreza es un fenómeno que puede ser causado por miles de factores. Sin embargo, para nuestra opinión, la explicación principal de la pobreza es la desigualdad social. Es decir, un grupo social es excluido al no tener el mismo acceso a los recursos que el grupo de poder tiene, lo cual se ve principalmente en las diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, lo cual se debe a políticas sociales y económicas deficientes, las cuales carecen de una visión que nos permite integrarnos aprovechando la multiculturalidad que tiene el Perú. Tercera dimensión, políticas para enfrentar la pobreza. Nuestra pregunta es, ¿cuáles son las políticas para enfrentar la pobreza? Para responder esta pregunta hemos logrado encontrar dos fuentes, donde se explica el enfrentamiento entre la pobreza y las políticas de cada estado en todo el mundo, e igualmente centradas en las políticas del Perú para enfrentar la pobreza. Lo que se centra al Perú se logra destacar el informe de Juan Chacaltana, donde refleja las políticas hechas por nuestro país para el combate contra la pobreza. Ese informe menciona que en el caso peruano existe consenso de que en los últimos años ha habido crecimiento económico, pero además que este ha sido insuficiente para reducir de manera significativa los niveles de pobreza existentes en el país. El tipo de crecimiento experimentado, basado en sectores con baja intensidad del trabajo, no ha generado una dinámica suficiente para que la pobreza caiga en los niveles esperados. La variable de ajuste en este proceso es el incremento de la desigualdad, tanto factorial como personal. En la segunda fuente de información, el libro de Francisco Verdera, menciona que se deben estudiar las causas de la pobreza y no limitarse a su definición operativa y medición. Y segundo, que para explicar el porqué de la persistencia de la pobreza es necesario adoptar un enfoque estructural, no abocándose a estudiar a las familias aisladas de la estructura económica en la que están inmersas.